Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes ya bien lo saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, aquí en la capital de la República Mexicana. Pueden ustedes sintonizarnos en el 103.3 de FM o en la 970 de AM. Llegamos a muchas ciudades del interior de nuestra patria, no a todas las que yo quisiera, pero estamos dando la batalla. Pero eso sí, pueden ustedes sintonizarnos en cualquier punto del territorio nacional y aún del extranjero en internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que se encuentra totalmente a su disposición. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes, el que me permitan estar a su lado y el que ustedes me estén acompañando también en estos programas que desde hace ya casi 7 meses pues son grabados en virtud de la circunstancia sanitaria que todos conocemos, porque ya pues seguimos todavía en semáforo naranja y en situación de alarma aquí en la Ciudad de México. Quién sabe cómo vaya a desembocar todo esto, pero sin embargo, para cuidarnos estamos confinados, pero presentes como cada sábado en la tarde con ustedes. Sábado de historia aquí en Radio Fórmula. Les recuerdo también que esta circunstancia me permite responder de inmediato los amables comentarios, quejas, críticas, peticiones que ustedes me hacen a través de las vías electrónicas que tenemos para comunicarnos, bien sea mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Si les parece, vamos a comenzar. Este será, amigas y amigos, el cuarto y último episodio de esta serie que hemos dedicado a recordar, a examinar la figura, la personalidad, la actuación, la vida y la obra del general Guadalupe Victoria, el primer presidente que tuvo nuestra patria. No voy a reiterar ni recapitular lo que hemos visto a lo largo ya de 3 programas, simplemente déjenme ir hacia el final, para tratar el día de hoy, por supuesto, de entender los problemas más graves que enfrentó al fin de su presidencia, luego su vida posterior ya como expresidente de la República hasta llegar al día de su fallecimiento. Miren, déjenme comenzar por algo. Quienes lo conocieron personalmente y dejaron testimonio de haberlo tratado, y me refiero particularmente a 3 personas que sí nos legaron sus recuerdos por escrito: Lucas Alamán, Carlos María de Bustamante e incluso la famosísima Fanny Calderón de la Barca, la esposa del primer embajador español en México. Los 3 en sus respectivas obras: Lucas Alamán en su Historia de México, Bustamante en su Diario Histórico y por supuesto Madame Calderón de la Barca en sus 2 años en México, que hemos platicado varias veces. Todos coinciden en que el presidente Guadalupe Victoria, el hombre Guadalupe Victoria, era indudablemente un hombre honesto, un hombre inteligente, un hombre culto, un hombre con una gran y enorme vocación de servicio, con un innegable amor por su patria. Pero también coinciden en que tenía algunos defectos capitales. Defectos que todos trataban más o menos de atenuar, diciendo que era seguramente por sus preocupaciones. Decían de él que era apático, decían de él que era indolente, decían de él que era melancólico y que además carecía de fuerza de voluntad, por lo cual las personas que lo rodeaban lo convencían muy fácilmente de tomar una u otra decisión, casi siempre en conveniencia de los intereses, muchas veces mezquinos y ambiciosos, de quienes precisamente influían
en el ánimo de Victoria para que se inclinara hacia un sentido o en otro en cualquier asunto público de importancia. Y así va a suceder. De pronto, Victoria, que ya platicábamos hace tiempo, que integró su gabinete de manera plural, despidió a Lucas Alamán y despidió también a otros personajes que podríamos calificar como moderados de la logia yorquina, o a los opositores claramente de la logia escocesa. Se quedó con puro yorquino radical encabezando su gabinete Lorenzo de Zavala, junto con Miguel Ramos Arizpe y con algunas otras personas más, repito, de esta ala radical que estaban empeñados en alcanzar para el siguiente periodo presidencial, pues el poder ejecutivo, la silla presidencial, a través de uno de sus candidatos que en su momento designarían y que sería Vicente Guerrero. Pero ya desde entonces comenzó en México una especie de propaganda mediática de utilizar quizás los sentimientos populares, exacerbándolos, atizándolos con odios y haciendo una especie de campaña publicitaria a través de los periódicos primero, pero sobre todo a viva voz en las plazas, en las calles, en donde iban los oradores de las logias yorquinas para atizar los sentimientos populares de odio hacia los españoles. Achacarles a los españoles que vivían en México, que se habían podido quedar. Ustedes recuerden que el Plan de Iguala había garantizado precisamente en la garantía de unión el que todos los que vivían en México éramos mexicanos, fueran auténticamente nacidos en nuestra patria, o bien españoles avecindados, asiáticos o africanos, como dice el Plan de Iguala. Todos éramos ya mexicanos por el hecho de vivir aquí, entre todos se hizo la independencia y finalmente pues ya era una patria ahora constituida como República Federal a partir de 1824, pero para los yorquinos radicales había que culpar a alguien de la pobreza. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos días que el presidente Victoria y sus ministros fueron incapaces de hacer un plan fiscal y tuvieron que recurrir a los préstamos externos? Bueno, eso atrajo como consecuencia que había efectivamente muchas carencias, poca inversión, falta de posibilidades, no había empleo, y de esto, que se traduce en pobreza, los yorquinos radicales decidieron echarle la culpa a los españoles avecindados en México. Siempre hay que buscar un chivo expiatorio, sobre todo, bueno, cuando se trata de enfrentar problemas con seriedad y no se halla la solución, pues lo mejor es culpar a otros. Y aquí, los liberales yorquinos, anticipándose a lo que en este México va a ser tan frecuente, decidieron iniciar una campaña contra los españoles, acusándolos, repito, de que por culpa de ellos éramos pobres y que la gente humilde, la gente más necesitada, la gente que vivía casi en la miseria, estaba en esas condiciones por culpa de esos españoles. Claro, los españoles decían, oigan, pero pues yo llegué aquí a trabajar y aquí vivo, aquí está mi esposa y mis hijos. Lo que hicieron los españoles hace 300 años, pues no es cosa mía. Pues no, de todas maneras, ya saben ustedes cómo es el furor popular. Decidieron echarles la culpa de todo, absolutamente de todos los males del país. Y aprovecharon un pretexto muy tonto en el cual el presidente Victoria se prestó tristemente. Miren, para de alguna manera demostrar que España seguía maquiavélicamente en ese momento dispuesta a reconquistar México y a volver a establecer su dominio y su poder, a un pobre sacerdote de la orden de los dieguinos, esta rama franciscana, los dieguinos, el padre Joaquín Arenas, que se le ocurrió, él era español, originalmente de España, vivía en Chihuahua, después se traslada a México, se le ocurrió decirle a un general amigo suyo, Ignacio Mora y Villamil, comandante de la Ciudad de México, que habría que hacer un plan para deponer al gobierno y volver a invitar al rey Fernando VII a que nos gobernara. Estábamos en tal desorden y en tal desastre que pues se ve que nos hacía falta la presencia española. Este sacerdote, él solito, fue y le platicó esto a Ignacio Mora, quien corrió con el presidente Victoria, quien, aconsejado por Lorenzo de Zavala y por varios otros de sus ministros radicales yorquinos, dijo que lo enjuicien por traidor.
y lo metieron a la cárcel al padre Joaquín Arenas. Lo enjuiciaron y lo condenaron a muerte por traidor a la patria, por haber dicho que sería bueno que regresara Fernando VII y el poder español. Es decir, había muy poca tolerancia, evidentemente. Se trataba de imponer una sola manera de pensar, por lo visto, y pues fue condenado a ser pasado por las armas. Claro, aprovecharon que catearon su casa, y ¿qué cree que encontraron en su casa? 2 pistolas. Y con eso, el padre Arenas era capaz de derribar al gobierno, y era con ello también capaz de invitar nuevamente a los españoles. Pero eso no importó. La poca justicia de este caso no importó, porque se trataba de calmar una especie de clamor popular que de inmediato, cuando fue denunciada esta conspiración de Arenas y en los periódicos apareció como que los malvados españoles, por voz de este sacerdote, querían venir de nueva cuenta a imponernos su dominio, pues fue fusilado. Y había una especie de gran clamor en contra de los españoles, que van a llevar al presidente Guadalupe Victoria, repito, aconsejado por sus ministros radicales como Lorenzo de Zavala, a dictar una serie de terribles leyes, en las cuales primero se prohibió los puestos y los empleos públicos a los españoles. Y segundo, se ordenó la expulsión de los españoles que vivían en México, para afuera con todo y sus familias, pero sin llevarse sus capitales. Eso sí, queríamos el dinero, sus casas, sus haciendas, sus minas, sus comercios, y a ellos los queríamos fuera de México, y el presidente Victoria ordenó la expulsión. Pero de esto, amigas y amigos, que tiene pues bastante resonancia en su momento, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, el cuarto episodio, el cuarto capítulo que hemos dedicado a la figura de Guadalupe Victoria. Un hombre, repito, interesantísimo, como lo he venido comentando, pero primero que nada les agradezco nuevamente su presencia, recordándoles que es un programa grabado, y pues así seguiremos durante una larga temporada, por lo que se vislumbra en el futuro próximo, en el cual pues la pandemia no cede, pero aquí estaremos, si Dios nos lo permite, al pie del cañón de la videograbación y de la grabación de audio, para poder estar con ustedes como cada semana, cosa que además a mí me apasiona muchísimo, y además que aprecio y agradezco el favor de su atención y preferencia. Pero bueno, Victoria expulsa a los españoles, ordenando, eso sí, que partan de inmediato todos aquellos que tengan menos de 60 años, y diciéndoles que no pueden llevarse sus capitales y, por supuesto, ni sus haciendas, ni sus minas, cosas que no podrían ni vender, fueron expropiadas por el gobierno. Claro, esta situación va a durar poco tiempo, a los 2 años va para atrás el decreto y se acabó. Pero mientras, es una muestra de esta furiosa persecución popular, atizada, repito, por los liberales, es decir, yorquinos radicales como Lorenzo de Zavala, que buscan un culpable necesariamente para echarle la responsabilidad del fracaso de la independencia mexicana en términos económicos. Y pensaban que expropiándole sus bienes a los españoles y expulsándolos del país se resolvían los problemas. No se resolvió nada, por supuesto, pero sí generó un clima verdaderamente terrible. Hubo una respuesta por parte de la logia escocesa. Logia que, recuerden ustedes, amigas y amigos, tenía como cabeza principal y gran maestre de ella al que en ese momento era vicepresidente de la República, el general Nicolás Bravo. Y los escoceses, al contrario de los yorquinos, veían con verdadera preocupación, primero, esta injustísima sentencia que se había dictado contra el padre Arenas, que había sido fusilado. Segundo, veían también como algo terrible y violatorio de los derechos más elementales el haber expulsado a los españoles, achacándoles la culpa de la pobreza del país. Tercero, el haberles quitado los bienes. Entonces los escoceses estaban verdaderamente asombrados, indignadísimos, y a través de uno de ellos, el coronel Montaño, en Otumba,
decidieron lanzar un plan revolucionario en el que pedían, fíjense lo que pedían, que el gobierno de la República del presidente Guadalupe Victoria dejara de estar aislado por completo y en manos de los yorquinos, que renovara su gabinete, que invitara a personajes de todos los tipos de pensamientos y que se expulsara de México al que se consideraba como el autor intelectual de todo este desastre, de mover la cólera popular en contra de los españoles, de haber fusilado al sacerdote Arenas, de haberlos expulsado a los demás nacidos en España, de haberse quedado con sus bienes porque estaban causando la discordia civil y social. De esto se trataba el plan de Montaño, obligar a Victoria a que despidiera a sus ministros radicales, a esos consejeros que, como ya era público notorio, Victoria, como dije hace un bloque, con esta poca voluntad, con esta carencia de voluntad, era dominado por las personas que lo rodean y seguramente ellas, incitados por Lorenzo de Zavala, escuchando las instrucciones de Poinsett, el embajador norteamericano, habían actuado así. Victoria tuvo que responder, porque era un levantamiento armado, y nombraron comandante del ejército que fue a sofocar a los revoltosos al general Vicente Guerrero, quien en efecto, en Tulancingo, hoy en el estado de Hidalgo, allá en Tulancingo, allí va a derrotar a los sublevados de Montaño, al frente de los cuales ya se había colocado el propio vicepresidente Nicolás Bravo. Aquí sí, hay que decir, quizás en los motivos, en las razones que argumentó Bravo, tenía razón. Victoria estaba dominado por los yorquinos, estaban cometiendo torpeza y media, estaban estimulando el odio popular en contra de los españoles, pero no era la manera de hacerlo, y Nicolás Bravo cometió la primera gran traición en contra de la Constitución, de la que tenemos noticia, porque siendo el vicepresidente de la República decidió levantarse en armas en contra del presidente para obligarlo o a cambiar de política o a deponerlo y ocupar él el poder. Esto sí es vergonzoso. Repito, Bravo quizá podría tener razón en sus motivos, pero nunca la tendría en los medios que utilizó de ponerse él al frente del levantamiento armado para deponer al presidente. Se vale disentir, pero no puedes tomar las fuerzas armadas en contra del presidente legítimo. Esto ni ayer, ni ahora, ni nunca. Tenía razones, sí, pero eran para discutirse con Victoria, eran para llevarse al Congreso, era para ventilarse en la prensa, para hacer, pues, oposición legal en contra de estas medidas, sí, dictatoriales de Victoria, de expulsar a los españoles. Pero no, Bravo se fue por la fácil y quizás soñando en que podía también ser presidente, quizás pensando en que le gustaría verse sentado en la silla presidencial, decidió levantarse en armas, acaudillar el movimiento del coronel Montaño y, por supuesto, pues deshacerse de sus títulos legítimos de vicepresidente para pasar a ser un vulgar revoltoso levantado en armas. Fue derrotado por Vicente Guerrero en Tulancingo, repito, fue hecho prisionero, pero fíjense bien, en lugar de someterlo a juicio, porque él sí había sido traidor a la Constitución y no el padre Arenas traidor a la patria, les dio miedo a Victoria y a su gabinete fusilar a Nicolás Bravo y decidieron exiliarlo. Lo enviaron al Ecuador, a la ciudad de Guayaquil, en donde va a estar un par de años, cuando mucho, ya regresará después cuando le levanten la pena, pero protagonizó este hecho vergonzosísimo de que el vicepresidente se levantara en contra del presidente. Así las cosas, Victoria comenzó ya a pensar. Hasta que pasó este incidente vergonzoso de Bravo, Victoria se dio cuenta de que efectivamente estaba en manos de los yorquinos radicales. Y decidió que para las siguientes elecciones presidenciales él iba a proponer un candidato, digámoslo así, oficial. Y pensó en el general Manuel Gómez Pedraza, su ministro de guerra, y Gómez Pedraza, que también era yorquino, pero moderado, y que de algunas veces también más adelante pasaría a ser escocés.
Recuerden que cambiaban de chaqueta y de partido y de logia, como hoy se acostumbra, ¿eh? Eso no es novedad en México. Manuel Gómez Pedraza, pensó Victoria, sería el indicado para tener un equilibrio sano entre los radicales y entre los escoceses y entre la gente que no se metía. Y así, en la elección presidencial de 1828, ya acabando su cuatrienio de Guadalupe Victoria, van a concurrir 3 candidatos. El propio Manuel Gómez Pedraza, candidato, digámoslo así, oficial del gobierno, el candidato de Guadalupe Victoria. Por parte de los radicales yorquinos, postularon nuevamente a Vicente Guerrero con la certeza de que ya iba a ganar, porque para eso ya llevaban más de un año en campaña atizando el odio contra los españoles y se trataba de un insurgente auténtico. Y por supuesto hubo un tercer candidato, propuesto por los escoceses, el general Anastasio Bustamante. Recuerden que el proceso electoral en aquel tiempo es muy curioso porque obtiene la presidencia de la República el que gana la mayoría de los votos electorales y será vicepresidente el que quede en segundo lugar, es decir, el que perdió, en pocas palabras. Ya el tercero pues ya ni cuenta. Bueno, se hace una campaña política muy dura, muy intensa, en base a descalificaciones. Los partidarios de Vicente Guerrero, los yorquinos radicales que logran, repito, sí, convencer y conmover a muy buena parte de la población, se llaman a sí mismos el Partido Popular o Partido del Progreso. En cambio, pues los partidarios de Gómez Pedraza se llaman a sí mismos el Partido del Orden y el Partido de los Hombres de Bien. Imagínense nada más. Entonces están enfrentando lo que los yorquinos llegan a convertir, que son unos magos para la propaganda política, en la visión de 2 Méxicos. El México popular de los pobres contra el México elitista de los ricos. Esto es la campaña presidencial de 1828, que va a culminar, fíjense, con todo y todo, con el triunfo de Manuel Gómez Pedraza, por la diferencia mínima de 2 votos. Él tuvo 11 en el Congreso y 9 tuvo el general Vicente Guerrero, y en tercer lugar, 6 votos Anastasio Bustamante. Así que estuvo peleadísima la elección presidencial, porque gana, repito, por esta mínima diferencia de 2 votos electorales Manuel Gómez Pedraza, y el Congreso, haciendo su trabajo, declaró como ganador, como triunfador de la elección, precisamente al general Manuel Gómez Pedraza, y declaró que sería vicepresidente de la República el general Vicente Guerrero. Pero Guerrero y los suyos decidieron inconformarse por la vía de los hechos, declarando que la elección había sido amañada, que había sido un fraude, que habían impuesto al candidato oficial. Y entonces, fíjense bien, amigos y amigos, ya desde entonces suceden estas cosas, y entonces Vicente Guerrero y los suyos decidieron hacer un plantón en el centro de la Ciudad de México, bloquear la ciudad y levantarse, amotinarse para exigir sus derechos. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya hemos regresado, amigas y amigos, para el tercer bloque de este episodio, el último que dedicaremos a la figura, al recuerdo, a evocar la participación histórica y su propia biografía de quien fuera nuestro primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, que, como dije desde el principio, merece, y creo que ha sido justo que habláramos de él durante 4 semanas, porque es un hombre desconocido en realidad. Los mexicanos nos hemos conformado con saber que fue insurgente y el primer presidente y nada más, claro, y que llevaba ese nombre prodigioso que tanto él defendió con encono y que tanto además también le causó y le acarrió la buena voluntad de muchos mexicanos, porque él se llamaba Guadalupe Victoria. Esto es una magistral, como lo dije en su momento, pues forma de atraer el favor del pueblo, de la gente, que lo quería y lo querían bien, ¿eh? A pesar de esos defectos que ya comenté en el primer bloque, que era indolente, que era apático, que tenía falta de voluntad, que era melancólico, a pesar de ello era un hombre querido por la población. Pero se equivocaba, como se equivocó varias veces. Trató de rectificar,
sobre todo para alejarse de la política radical yorquina que lo había obligado a sentenciar, a juzgar y sentenciar a muerte al padre Arenas, que lo había obligado a también a expulsar a los españoles y que lo había obligado también a combatir a su propio vicepresidente, quien fue derrotado en un espectáculo lamentable que dio Nicolás Bravo. Pero esto lo hace pensar, cambia de gabinete, se allega de personajes moderados y ahora lo convencen de que mejor sea candidato a la presidencia de la República, el general Manuel Gómez Pedraza, quien se enfrentará en los comicios a Vicente Guerrero y a Anastasio Bustamante, como ya lo comenté, resultando ganador por la mínima diferencia a Gómez Pedraza, a quien el Congreso declara presidente electo. Pero Guerrero y los yorquinos, reunidos por lo que ellos llamaban el populacho, decidieron tomar la Ciudad de México asentándose en una especie de plantón que ocupó todo lo que sería hoy la Avenida Juárez, ahí en la Alameda Central de la Ciudad de México, la calle hoy de Madero, hasta llegar al Zócalo. Ahí se decidieron instalar porque declararon que la elección había sido fraudulenta. Y, además, se amotinaron. Este pueblo enardecido que decía vengar el agravio hecho en contra de su caudillo popular Vicente Guerrero, el hombre del pueblo, decidió asaltar lo que se conocía como el Parián. El Parián era un edificio que existía antes en el Zócalo, que era una especie de centro comercial o de un mall moderno, diríamos hoy en día, donde estaban todas las tiendas de productos no perecederos. Ahí se vendían telas, ropa, había herramientas, había trapalerías. Ahí estaban todas las tiendas, digámoslo así, de los productos que no eran de consumo popular, de consumo diario, sino se vendían, pues, la parte más elegante, si ustedes quieren. Las corseterías, las corbaterías, las camiserías, y asaltaron todas esas tiendas, que además muchas de ellas pertenecían a españolas, quemaron el Parián, y bueno, fue todo un desastre. Y el presidente Victoria se atemorizó. En parte porque no quiso utilizar la fuerza pública, al ejército, para sofocar a los rebeldes, y en parte porque las fuerzas de la Ciudad de México resultaron estar al mando de José María Tornel, que era amigo de Guerrero, y tampoco quiso participar. Es decir, la policía de la Ciudad de México dejó que los manifestantes saquearan el Parián, que se instalaran durante meses ahí en Alameda, sin hacer absolutamente nada, y Victoria, atemorizado, un día, fíjense bien, trató de salir de Palacio Nacional para ir en busca de Vicente Guerrero, para platicar con él y decirle: Vicente, por favor, hay que cumplir con la ley, la elección la perdiste, eres el vicepresidente, pero ya perdiste la elección, por favor, hay que respetar las instituciones y la Constitución. Y el populacho, que estaba cercano a la tienda de donde pernoctaba Vicente Guerrero, que se quedó en el plantón todo el tiempo, recibieron al presidente Guadalupe Victoria a jitomatazos y cebollazos y huevazos. Le ensuciaron por completo el rostro y el uniforme, y Victoria, sin poder platicar con Guerrero, tuvo que retirarse vergonzosamente. El Congreso, también atemorizado, fíjense hasta dónde llegaron los diputados, viendo que el favor del pueblo estaba del lado de Vicente Guerrero. ¿Saben qué hizo el Congreso miserable? Decidió anular la elección correspondiente al ganador de las elecciones, dejándola insubsistente, y declaró como válida y única elección los resultados que obtuvo el segundo y el tercer lugar. Así que descartaron ilegalmente, pero por un decreto, a Gómez Pedraza, quien tuvo que salir del país al exilio. Declararon presidente de la República a Vicente Guerrero, y no les quedó otra más que declarar también como vicepresidente al que había ocupado el tercer lugar en la elección, el general Anastasio Bustamante. De esta manera, cuando llegó la hora, el presidente Guadalupe Victoria va a entregar la silla presidencial, el poder, la institución del poder ejecutivo de la presidencia de la República, a su sucesor, declarado por el Congreso, aunque no fuese el ganador de la elección, el general Vicente Guerrero. Ya, lo que pasa es otra historia, que ya la hemos platicado alguna vez y quizás pronto la volvamos a retomar,
porque volvió a suceder lo mismo. Anastasio Bustamante, que era de un partido contrario a Guerrero, se va a levantar en armas contra él. Pero esto es el error de nuestra Constitución, que ya platicamos hace algún tiempo. Una Constitución copiada literalmente de la primera versión mal hecha de los Estados Unidos de América, que confiaba en que los hombres serían civilizados, respetuosos de la ley, con ética política. Quizá en otros países, en México, por supuesto, eso no sucedió. Dije, no sucedió. No sabemos hasta el momento. Con esto el presidente Victoria dejará de serlo. Con esta pequeña, deshonra personal de haber sido agredido por la gente que lo recibió a jitomatazos. Con esta deshonra política de no haber sabido imponer el orden. Con esta vergüenza también constitucional de haber cedido ante una evidente asonada electoral con motivo de un supuesto fraude que no quisieron reconocer los resultados y tuvo que entregar el poder a Vicente Guerrero. Pidió licencia de inmediato en el ejército, el expresidente Guadalupe Victoria, porque él ya tenía un sueño personal. Quería ser agricultor. Se había enamorado, no de una mujer, porque nunca se casó sino hasta el final de sus días. Se enamoró de la tierra veracruzana. Él jamás regresó a Durango, Se fue a vivir a su Veracruz querido, a la sierra de Veracruz, a todos esos lugares agrestes, casi en una especie de naturaleza viva que él aprendió a amar en sus años de insurgente, y quiso regresar a Veracruz. Compró varias haciendas, entre lo que sería la parte de la sierra, tanto del lado de Puebla como del lado veracruzano, de la Sierra Madre Oriental, y también hacia el rumbo de Tlapacoya, Perote, Tlapacoya, hasta desembocar por la zona de Nautla. Compró varias propiedades, porque él tenía intención, y así lo anunció, de dedicarse ya por completo a la agricultura, y tenía además, fíjense bien, como él también lo dijo, una visión ciertamente empresarial. Había que producir ciertos tipos de cultivos que, además de que a él le dejarían unas pingües y redituables ganancias, eran también de consumo necesario y además de exportación, porque él quería exportar sus productos. ¿Qué iba a sembrar? Fíjense bien, cacao, café y tabaco. Los tres productos de consumo, de gran demanda y que además eran susceptibles de ser exportados al exterior, y a eso pensaba dedicarse. Claro, él era un hombre, aunque tenía bienes de fortuna, pues no le alcanzaba para comprar estas haciendas que fue adquiriendo poco a poco, en base a préstamos que le otorgaba el juzgado de capellanías de la Iglesia Católica, que en ese entonces fungía como banco, pero en préstamos también que le otorgó directa y personalmente su gran amigo Antonio López de Santa Anna. Le prestó para que comprara los ranchos, las haciendas, y comenzó a dedicarse al trabajo agrícola. Va a ocupar 5 o 6 años de su vida dedicado por completo a las haciendas y tendrá que volver a la política en un par de ocasiones. Una de ellas en 1835, cuando fue electo senador por el estado de Durango. Fíjense qué curioso. Ya no había vuelto a Durango, pero fue electo senador por Durango. Participa en la redacción de la Constitución Centralista de 1836, pero para entonces ya Victoria ya no es masón yorquino, ahora es masón escocés, ya piensa conservador, ya se volvió, digámoslo así, de los que ahora sienten que ha habido demasiados excesos y es de los primeros en firmar que se derogue la Constitución del 24 y propone la de 36. No solo eso, él, como presidente del Senado de la República, va a ser el principal promotor y firmante de la nueva Constitución de 1836, con la que se acaba el sistema federal y con la que se establece, escuchen esto amigos, el supremo poder conservador que el mismo Victoria en una carta dijo era indispensable. Necesitamos en México a alguien
que regule y limite la actuación del presidente de la República, del Congreso y de la Corte, porque nos las pasamos excediéndonos en facultades, peleándonos e introduciendo el desorden. Necesitamos a alguien superior en calidad moral, que ese es el supremo poder conservador, para que limite esto. Victoria cambió de partido, cambió de logia, cambió de pensamiento y ahora un hombre que bien podemos calificar, porque además fue creador de él, de conservador, que así se les llama a los que apoyaron al supremo poder conservador, entre ellos Victoria, que lo propuso. Pero de esto hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, correspondiente al último episodio de la serie que hemos dedicado a Guadalupe Victoria. Les agradezco muchísimo que me estén acompañando y vamos hacia el final porque no quiero ya dejar nada trunco en el conocimiento de la biografía y de la actuación de este personaje importantísimo, desconocido para nosotros en realidad, Guadalupe Victoria. Después de esta participación que tuvo en el Senado, repito, ahora ya como un ya no yorquino, sino un escocés, un conservador ya de plano, Victoria va nuevamente a reasumir funciones en el ejército. En buena medida apoyado por sus amigos, particularmente Antonio López de Santana, que en esas ocasiones, en ese tiempo será muchas veces presidente de la República, como sabemos, va a ser nombrado comandante militar de Veracruz. Al mismo tiempo se ocupará de sus haciendas, particularmente una de ellas, donde está su casa, que se llama El Jobo, allá por el rumbo, pues, de esta zona serrana de Veracruz, por Alto Tonga, por estos lugares de por allá, que son hermosísimos, y en donde decide establecerse, claro, yendo y viniendo hacia Jalapa, o hacia el puerto, o hacia Córdoba, porque es el comandante militar, circunstancia en la cual le va a tocar también apoyar las negociaciones de paz con motivo de la intervención francesa de 1838. Victoria apoyará y defenderá y va a enaltecer las acciones del comandante directo de la plaza, Antonio López de Santana, a quien ustedes recuerdan. En esos días de la Guerra de los Pasteles es cuando pierde la pierna con una bomba que le cayó encima, disparada por los franceses. Bueno, Victoria dice que hay que emular el ejemplo del distinguidísimo y benemérito de la patria Antonio López de Santana. Recuerden que son muy amigos. Pero esto es lo último que hace en realidad. Lo tienen todavía en el ejército porque necesita vivir de algo, ya que las haciendas que él tiene, como las ha descuidado porque está muy enfermo, no han podido producir lo que él hubiese soñado. Antonio López de Santana, nuevamente presidente, decide, repito, reinstalarlo y dejarlo como comandante militar de Veracruz, aunque sea únicamente en calidad de un nombre en la lista, para que cobre el sueldo y se ayude un poco, sabiendo que Victoria la está pasando muy mal, le debe dinero a él, le debe dinero a la iglesia a través del juzgado de las capellanías, las haciendas no han producido ni el cacao, ni el tabaco, ni, por supuesto, todo lo que él pensaba que podían generar de productos, porque está enfermo, gravemente enfermo. Miren, Victoria es una personalidad que durante mucho tiempo ocultó él mismo sus padecimientos. Hoy sabemos, y gracias sobre todo a los dictámenes médicos, que los propios doctores que lo atendieron en sus últimos días, que tenía un trastorno de salud muy fuerte, muy severo, desde hacía mucho tiempo atrás, probablemente desde los días en que era insurgente, allá justamente en la Sierra Veracruzana. Tenía una enfermedad terrible, la epilepsia. Era epiléptico. Y hay diversos testimonios que cuentan de que cuando le daban estos ataques de esta terrible enfermedad, obviamente caía al suelo, se convulsionaba, temblaban sus manos y sus piernas, arrojaba espuma por la boca. Y algunos episodios, según cuentan los testigos, llegaron a durar hasta 20-25 minutos. Otros, más sencillos, eran de 3-4 minutos. Pero eran frecuentes, constantes, y aún siendo presidente de la República, es probable que los haya padecido.
Hoy sabemos también, gracias a Carlos María de Bustamante, que cuando tomó posesión de la presidencia de la República, en octubre de 1824, estaba enfermo. Tenía fiebres que se llamaban tercianas. Fiebres raras, o sea, tenía temperatura ese día. Que al año siguiente, en su primer informe de gobierno, lo leyó con mucha dificultad porque estaba molido del dolor de muelas tan tremendo que tenía el día justamente en que debía rendir su informe. Y sabemos además también que durante toda su estancia en la presidencia de la República se retiraba, desaparecía algunos días, seguramente era cuando le pegaban estos ataques de epilepsia y tenía que reponerse durante 2 o 3 días después de descanso. Sabemos que era un hombre tremendamente enfermo. Además, había un detalle muy curioso. Era un poco cojo. Ya habíamos contado en el primer episodio que en una herida que tuvo en combate quedó un poco lastimado de una pierna. Pero no les había contado que también en otro episodio militar, al enfrentarse a cuerpo con los españoles, con los realistas, un espadazo le voló, le cortó una oreja. A Victoria le faltaba una oreja. La había perdido también en combate. Era un hombre, pues, cuyo cuerpo había sufrido muchísimo. Y repito, seguramente desató la epilepsia desde los días en que estaba en plena campaña insurgente por allá en 1815, 16 o 17, que poco a poco se fue agravando más y más y más cada vez, hasta que finalmente lo va a llevar a la tumba. La epilepsia fue una enfermedad dificilísima, sobre todo además en un tiempo en el que ustedes, pues seguramente conocen que no había medicina para atenderla. Les daban tecitos de tila para que se calmaran, los sumergían en agua fría o en agua caliente, los hacían aspirar hierbas de olor, les hacían tomar cualquier cosita, pero no había ningún remedio médico que pudiese atender ni los efectos de la epilepsia, ni mucho menos sus causas, que además ni sabían cuál era. Algunos epilépticos, sobre todo a quienes les temblaban las manos, que se confundía el Parkinson de hoy en día con epilepsia, a todos ellos que se convulsionaban, les decían simplemente que estaban poseídos del mal de San Vito. Así, San Vito, B con B chica, B-I-T-O. Pero en realidad lo que tenía era una tremenda, cada vez más grave y mortal epilepsia. No había por eso podido ni atender bien a sus funciones ya como comandante militar de Veracruz, y mucho menos a sus negocios personales en sus muchas haciendas, que las tenía casi quebradas y con deudas. Fue un hombre que permaneció soltero toda su vida hasta 1842. Se ha dicho, y falsamente, que tuvo por ahí hijos naturales que hasta los llevaba a bautizar, pues no les puso el apellido, por lo visto, porque en su testamento, y eso que lo refrendó en un codicilo además después, tanto en 1842 como a principios de 43, declaró que sus herederos serían su esposa, ahorita hablaré de ella, su hermana, una ahijada, y que lo encomendaba todo a sus albaceas y representantes. Y declaró que no tenía hijos ni legítimos ni tampoco naturales. Claro, después que en este país nuestro donde los héroes aparecen con descendencia, casi 80 años después aparecerá una supuesta hija o nieta, y ya de ahí, se hizo la familia Victoria, por supuesto, de descendientes del héroe, cosa que es absolutamente falsa. No tuvo hijos. Quizá no los tuvo porque hay probablemente también la creencia, las hipótesis que no podemos confirmarlas, de que era, digámoslo así, de carácter apático, melancólico, no le gustaba la compañía de las personas, no soportaba la plática con las mujeres, y hay quien dice que hasta pudo haber sido homosexual. No lo sabemos, ¿eh? Son simplemente decires que se han expresado sobre Victoria. Lo único que sí sabemos es que sí se casó en el año de 1842 con María Antonia Bretón, una mujer seguramente también ya madura de edad, probablemente viuda, que no aportó bienes al matrimonio según el propio testamento de Victoria, que es totalmente accesible, y se casa con ella
seguramente, y esta es la hipótesis de muchas personas e historiadores serios que lo han estudiado, para sentirse acompañado en los últimos días. Es muy probable que ya tuviese para ese momento avanzadísima la enfermedad de la epilepsia. Es muy seguro que los ataques ya fueran cada vez más frecuentes y quizá pensó en agradecerle a una mujer que conocía seguramente de antaño sus amistades y los cuidados que tendría con él el resto de sus días, casándose con ella y designándola heredera universal de sus bienes. Claro, de bienes que estaban llenos de deudas, ¿eh? Pobre mujer también la castigó en realidad dejándole una carga pesadísima. Pero bueno, entendamos cuál era el interés de Guadalupe Victoria. A principios de 1843 ya estaba tan enfermo que recibió noticia de su mal el propio presidente de la República, Antonio López de Santana, que repito e insisto, era muy amigo y quería mucho a Victoria, y ordenó que fuese inmediatamente atendido, que un médico ocurriese hacia Tlapacoyan, donde se encontraba Victoria en ese momento, que fuese trasladado al lugar militar más importante, donde estaba de alguna manera hasta el hospital militar de la zona veracruzana, que es el famosísimo castillo de San Carlos en Perote. Allí fue llevado Guadalupe Victoria. Ahí fue atendido los últimos meses de su vida por los médicos militares y por su propia esposa, y allí, en el año de 1843, va a morir Guadalupe Victoria. Sería sepultado allí mismo y más adelante, ya en pleno porfiriato, sus restos serían trasladados a la Ciudad de México y a partir de 1925 sus restos mortales se encuentran en el monumento que conocemos como el Ángel de la Independencia. Este fue un hombre interesantísimo, un hombre protagonista de nuestra historia que hemos querido en estos 4 episodios traer a ustedes para que deje de ser Guadalupe Victoria el desconocido y aparezca mejor Guadalupe Victoria el ciudadano mexicano. Amigas y amigos, si Dios lo permite, aquí nos escuchamos la semana que entra. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.